El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va de camino hacia Jerusalén y va a detenerse en la región de Cesarea de Filipo. Va a detenerse un poco y va a hacer algunas preguntas a sus discípulos. Y lo va a hacer acerca de su persona, de su identidad, qué es lo que dice la gente. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Encontramos pues cosas de alguna forma, podríamos decir que buenas, pero los escribas y los fariseos, ¿qué es lo que dicen de Jesús? Recordemos algo de esto. Cuando Jesús expulsa a un demonio, le dicen: este expulsa a los demonios con el príncipe, con el poder del príncipe de los demonios. O sea, dicen que Jesús es un endemoniado, que tiene pacto con el mismo demonio. Por eso es que actúan en él estos poderes y puede expulsar a los demonios. ¿Qué más dicen los escribas y los fariseos? Pues dicen que es un blasfemo, que se hace llamar Hijo de Dios y que se equipara al mismo Dios. Ellos no han querido creer en él. ¿Qué dice Nicodemo? Nicodemo dice: sabemos que vienes de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú eres capaz de realizar. Entre los escribas y fariseos, pues, hubo oposición. Herodes, por ejemplo, decía que era Juan el Bautista que había resucitado, porque él lo había mandado decapitar, solamente que con nuevos poderes, Así encontramos, pues, algunos títulos, pues, despectivos, y esto era a causa del rechazo que tenían de Jesús. Cuando Jesús está siendo crucificado, le decían: pues, si te crees que eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, salvaste a otros. Realmente no creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Querían como chantajearlo, querían sobornarlo, querían que Jesús utilizase su fuerza y su poder para cosas que no eran necesarias. El mismo demonio
¿verdad? Quiere tentarlo diciéndole, si eres el Hijo de Dios. Jesús, claro que es el Hijo de Dios. Pero bueno, ¿qué van a decir los discípulos? ¿Qué dice la gente? La gente que le seguía, pues la gente que simpatizaba con él. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista que resucitó. Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre consagrado a Dios, pero decían ahora con diferente. Juan el Bautista vivía en el desierto, vivía una vida ascética, no comía más que miel, chapulines, agua. En cambio Jesús va a las bodas, va a banquetes, va a fiestas, admite invitaciones a casas. Jesús no es Juan el Bautista, es más que Juan el Bautista. Juan el Bautista abrió los caminos a Jesús. Otros dicen que eres Elías. Se recuerdan que Elías no experimentó la muerte, fue arrebatado, fue llevado por Dios al cielo en una carroza tirada por caballos de fuego. Dios se lo llevó. Elías, un hombre poderoso, un profeta que peleó contra Jezabel, contra los Baales y los venció. Isaías, que resucitó muertos, que hizo caer la lluvia y detenerla. Elías fue un hombre poderoso. Por eso decían de Jesús, pues es Elías que ha regresado. Pero Elías es una figura de Cristo. Elías, representante de los profetas, apuntaba a Jesús, pero Jesús es mucho más que Elías. Otros que Jeremías o alguno de los profetas. Estaba escrito que de la casa de Israel saldría un profeta que llevaría la liberación al pueblo. Pues Jesús es más que profetas. Es el profeta de todos los profetas. Jesús es grande. Jesús es maravilloso para el pueblo. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús les pregunta a sus discípulos, a los que han comido, bebido, los que han compartido la vida con Él 3 años. 3 años, dicen por ahí que vive con esa persona y entonces la conocerás. Pues ellos vivieron 3 años con Jesús y fueron suficientes para darse cuenta pues de la calidad de persona que es Jesús. Pedro no se hizo esperar. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, va a decir, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Pedro ya había hecho varias experiencias de Jesús. Allá a la orilla del mar de Galilea, cuando Jesús lo llama, cuando Andrés lo lleva a conocer a Jesús. Pedro queda marcado, tocado, y sobre todo en la pesca milagrosa, una pesca a mediodía que es imposible. Pedro cae postrado a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí, soy un pecador. Sabía que aquella pesca era sobrenatural, era un milagro. Y aquella pesca había sido de Jesús, no de él. Pedro sabe que Jesús es Dios. ¿Quién puede hacer esto sino Dios? En el monte Tabor, Pedro lo vio transfigurado, al lado Moisés y Elías, y le dice, sería bueno que hiciéramos aquí 3 chozas. Gracias.
Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Aquellas experiencias le marcaron a Pedro. Por eso es que ahora ante esta pregunta, pues el Espíritu Santo ilumina y él recuerda todas aquellas experiencias y Pedro dice, tomando la palabra, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el Mesías esperado. Ya se lo había dicho Andrés, Pedro, hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo. Eso es lo que es Jesús. Y ojalá que todos pudiésemos tener estas experiencias de gracia, estas experiencias sobrenaturales. Dios de alguna forma a todos quiere hacernos experimentar. Yo qué te puedo decir, en mi retiro en el cual me encontré con Jesús, yo experimenté un abrazo de fuego. El Señor me abrazó con su fuego, me tocó mi corazón y me liberó, me marcó. Sé que Dios es real, sé que Dios está vivo, sé que Dios cura, sé que Dios sana, sé que Jesucristo es el Mesías, sé que es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Lo creo con todo mi corazón. Tú, hermano, ¿tú qué experiencias tienes de Jesús? ¿Cómo se te ha revelado Jesús? ¿Qué te ha dicho Jesús de quién es Él? Todos, de alguna forma, tenemos una marca, un sello de Jesús en nuestros corazones, que es indispensable, que es importante que lo tengamos. Una certeza, una seguridad de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios mismo, de su amor y de su gracia. Jesús va a responderle a Pedro y le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Estas experiencias son dones, son gracias, son bendiciones. Nunca podríamos llegar a ellas carnalmente. Yo me recuerdo cuando no tenía fe, experimentaba un Dios tan lejano, tan distante. Me sentía tan desgraciado, tan miserable, que Dios pudiera amarme a mí, tan pecador. Pero cuando experimenté su amor, me cambió la vida. Sé que ahora Dios es un Dios de misericordia y que si soy amado es por pura misericordia de Él, porque Él pone el corazón en nuestras miserias. Y después Jesús va a decir a Pedro, yo te digo a ti que tú eres Pedro. Le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hermanos, Dios podrá obrar en cada uno de nosotros cuando cada uno tenga esta experiencia de gracia, esta marca de lo sobrenatural. La lucha contra el demonio es recia, es fuerte. Si no hay esta experiencia, lo más seguro es que el demonio nos vence. El demonio nos arrastra nuevamente al mundo. Necesitamos una marca del poder de Dios. Necesitamos un sello del Espíritu Santo en nosotros para poder pelear, para poder combatir, para poder resistir las acechanzas del demonio en nuestras vidas. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Son esas piedras vivas que Dios quiere de nosotros para que vengamos a formar ese templo vivo, consagrado a Él. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es lo que Dios hace con todos aquellos que nos dejamos marcar o que Él nos marca. En este caso estamos hablando de Pedro y de Pablo,
hombres a los cuales Dios llamó de una manera especial y los marcó y los selló a cada uno, ¿verdad?, por su parte, y estuvieron dispuestos a servirle. Ellos, que era lo que predicaban, pues esa marca, ese sello, ese encuentro con Jesús. De seguro que Pedro anunciaba, predicaba su encuentro con él allí a las orillas del mar de Galilea. Pedro predicaba aquella pesca milagrosa en la cual Jesús se manifestó poderosamente. Pedro de seguro predicaba aquel momento de la transfiguración, cómo vio a Jesús transfigurado. Fueron marcas, fueron sellos que se quedaron en ellos. Y Pablo, aquel encuentro de camino a Damasco, cuando iba a apresar a más cristianos, cómo Jesús se le aparece a través de una luz que cae derribado a tierra y lo deja ciego. Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor, a quien yo persigo? Soy Jesús. Cuando tú persigues a la iglesia, me persigues a mí. Sus encuentros fueron inolvidables, que les llevaron a dar la vida por Jesús. Todos ellos murieron pues martirizados. No escatimaron la vida, lucharon, pelearon por formar la iglesia del Dios viviente, de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecieron. Ellos vencieron, lucharon, supieron derribar las fuerzas del mal. Dios les dio poder, les dio las llaves para orar y para poder alcanzar toda clase de gracias, para poder llevar a cabo la obra que les había encomendado. Lo mismo el Señor hará con nosotros, hermanos, si nos mantenemos fieles a Él. No claudiques, no te desanimes por ninguna circunstancia. Sigue luchando, sigue peleando, sigue evangelizando, sigue proclamando tus experiencias de Dios, lo que Dios hizo contigo, lo que está haciendo contigo. Dios obrará y Dios se manifestará poderosamente en la medida en que tú sigas adelante con la tarea que Él te ha encomendado. Al celebrar hoy a estos personajes, pues nos impulsa, nos anima a no darnos por vencido. Así como ellos entregaron su vida, también nosotros. Vale la pena, hermanos. Vale la pena anunciar el Evangelio, servirle a Dios. Veremos a Dios manifestarse, su gloria, obrando y actuando en ellos y en cada uno de nosotros. Dios ha prometido obrar. Cuando invocamos su nombre, cuando oramos, Él está dispuesto a manifestarse poderosamente. Sigamos adelante, sigamos extendiendo el reino de Dios, sigamos siendo testigos de Jesús, de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y también en las vidas de los demás. Dios te bendiga, hermano, abundantemente. Continuamos con nuestra celebración.